Llevo muchísimos años viviendo en el ecosistema de Apple. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, lo tengo absolutamente todo. Pero hoy por primera vez voy a dejar mi iPhone a un lado y voy a pasar las próximas 24 horas con un Android. El OnePlus 13. Veremos a ver si un fan de Apple puede adaptarse en un solo día a Android, qué tan fácil es hacer ese cambio y si este móvil es capaz de sorprenderme. Y lo mejor de todo es que lo probaré en un día real en el zoo para ver qué tal funciona su cámara, su batería y las aplicaciones que uso durante el día. Así que vamos a descubrirlo juntos. Para empezar a utilizarlo hay que enfrentarse al proceso de pasar todos los datos de mi iPhone al OnePlus. Algo que entre dos iPhone es una cosa súper sencilla, pero bueno, veremos a ver si de un iPhone a un Android la cosa se complica algo más. El proceso tampoco fue demasiado difícil. Solo tenía que conectar ambos teléfonos por cable y el OnePlus se encargaba de todo. Elegí las aplicaciones que quería que se me pasasen y listo. Y para pasar los chats de WhatsApp también bien sencillo. En pocos minutos ya tenía toda la información en mi nuevo teléfono. Pues ya está casi todo, lo único que falta cambiar la tarjeta SIM de un teléfono a otro. Pero por lo demás, todo listo. Cambiar la SIM es igual en todos los teléfonos, lo único que no encontraba el hueco para meterla en el OnePlus. ¿Está esto? Ostras, está aquí abajo, qué raro. Vale, pues ya está. Otra cosa importante que hay que hacer es iniciar sesión en los bancos y poder activar las tarjetas de crédito en el móvil para poder pagar con él, porque si no mañana se nos va a complicar muchísimo en el zoo para todo el tema de las entradas y demás. Esto también fue muy rápido, tan solo un pequeño inicio de sesión en mis bancos y añadir las tarjetas a la aplicación de Wallet. Vale, pues ya está todo listo. Mis aplicaciones, mi SIM, mis cuentas de todo, así que con esto ya podemos empezar el reto de verdad. Vamos a ver cómo me las apaño mañana. El día comenzó cogiendo un tren para llegar a Madrid, que teníamos un gran día por delante. Ya dentro del tren empecé a experimentar con el teléfono utilizando diferentes aplicaciones y probando por primera vez la cámara. Muy cómodo para apagar, ¿eh? No hace falta activar nada ni darle a ningún botón, simplemente lo acercas y listo. Paramos a desayunar en la estación y ya con el estómago lleno tocaba poner rumbo al zoo. Pedimos un Uber para ir allí y tras 15 minutos llegamos. Hola, buenas. Gracias. Ole, ole. Ya estamos, Manuela. Hay que intentar conseguir sacar la mejor foto posible con el OnePlus 13. Hay un montón de animales, así que veremos con cuál queda la mejor foto de todas. Por cierto, actualización, son las 11:15 y un 82% de batería. Está aguantando mejor que mi iPhone 15, eso desde luego. La batería me está sorprendiendo y mucho. Y con lo que también estoy sorprendido muchísimo es con la cámara de este teléfono. Estoy flipando con el zoom que tiene este teléfono. Es impresionante. El teléfono este tiene bastante mejor cámara que mi iPhone 15 porque principalmente tiene tres objetivos. Uno dedicado para el objetivo principal, que es el x1 de toda la vida. Luego tiene otro objetivo dedicado a un teleobjetivo, que es un x6 en aumento y funciona impresionante, aunque sí que es cierto que estoy notando que mete algo de inteligencia artificial a las fotos, pero bueno, de momento no está siendo nada intrusivo ni nada y está sacando resultados bastante buenos. Y luego tiene otro objetivo que es el x0,6, que es un gran angular que también funciona impresionante. Así que creo que podemos sacar durante todo el día unas fotos tremendas. Me encanta.
capta la cámara, es increíble. A las 12 paramos para ver un espectáculo de leones marinos que estuvo muy divertido. Fuimos en busca del rey de la selva y por el camino seguía fotografiando con el x6 y el x1 un montón de animales. Lo del x6 está siendo una maravilla, en serio, ¿eh? Puedes captar una cantidad de animales así súper de cerca que parece que los tienes al lado. Yo no sé, yo no había probado un teléfono que funcione tan bien, un teleobjetivo, y muy bien de momento. Uno que nos sorprendió una barbaridad fue la jirafa, y pudimos sacarle una foto que pelea claramente por ser la ganadora del vídeo. Tras otro rato de búsqueda, por fin lo vimos. Los leones justo detrás. Llevamos aquí un rato viéndolos a ver si conseguimos sacar alguna foto buena. Está complicado porque es que están muy lejos y están tumbados y no se los ve muy bien. El x6 como de costumbre durante el día, haciendo un trabajo excepcional. Una cosa súper importante si quieres sacar el máximo partido a tu cámara es que actives tanto la cuadrícula como el nivel para poder encuadrar bien las fotos. Esas dos cosas son súper importantes si quieres que tus fotos se vean mucho más profesionales y como más simétricas y equilibradas. Una cosa que obviamente me está encantando de este teléfono son los 120 Hz de pantalla. Viniendo de un iPhone 15 que tiene 60, la diferencia es abismal. Sigo sin entender por qué Apple no pone 120 Hz a todos sus teléfonos, ya que estamos ahora en pleno 2025 y teléfonos de hasta 100 euros ya lo tienen integrado. Entonces, no sé, en eso sí que están un poquito como atrás y te tienes que gastar 1000 euros para poder tener un teléfono con 120 Hz. Sin embargo, con el OnePlus 13, genial. La próxima misión la tenemos clara: buscar un sitio donde poder descansar y comer. Pues yo estoy muerto de hambre. Por fin nos sentamos. Madre mía, a comernos un bocadillo. Por cierto, actualización. Son las 2:08 y tenemos un 51% de batería. De momento, el OnePlus aguantando como un verdadero guerrero. Reposando la comida, me puse a ver un poco de redes sociales y me di cuenta de una cosa. Algo que hay que reprochar a Android, desde luego, son los emoticonos. Son súper feos, no sé, están como mal hechos. Son emoticonos rarísimos. A mí por lo menos no me gustan, ¿eh? Si a alguno de vosotros os gusta, dejármelo por comentarios y decirme cuáles preferís, si los de Apple o los de Android. Pero yo desde luego me quedo con los de Apple. Después me puse a escribir cosas que te quería contar acerca de este OnePlus en Google Keep, que como no están las famosas notas, pues bueno, esta es la alternativa. Voy a aprovechar para esta parte, que es el acuario, grabarlo con el OnePlus, tanto con el micrófono y la cámara, para ver qué tal funciona. Aprovechando que hay poca luz, veremos a ver qué tal se comporta en estas condiciones. Os comentaba que con la inteligencia artificial en las fotos no era demasiado intrusivo. Bueno, pues en condiciones de poca luz, como dentro del acuario, la verdad que ahí ya sí que empieza a modificar de más la foto. Vamos en busca de los gorilas. ¿Los encontraremos? Espero que sí. Nos quedamos viéndolos un rato porque nos sorprendió los gestos tan humanizados que tienen. Hay menos diferencia de la que creemos con estos animales. Vimos una actividad con gafas de realidad virtual y me salió la vena youtuber de tecnología, así que tenía que probarlas. Me pusieron una mini película de dinosaurios y wow, pelos de punta. De hecho, me llevé algún que otro susto. Experiencia muy inmersiva la que acabamos de probar, con las gafas de realidad aumentada esas. Ahora queremos ir a como la exposición de aves exóticas y rapaces, aunque Manuela no está muy por la labor, ¿no? Yo no entro. ¿Tú no quieres ir? Hay que entrar. No, pues Yo intentaré entrar y lo voy a intentar grabar. Adiós.
Todo sea por el contenido, Manuela. Pues entra tú. De esta actividad no pude grabar mucho porque nos avisaron de tener cuidado con los móviles y como no quería quedarme sin vídeo, pues lo guardé en el bolsillo. ...5:28 y un 16% de batería. Al llevar todo el día grabando y haciendo fotos y demás, la batería está bajando más rápido de lo normal, cosa que es lógica. Entonces por eso siempre me traigo mi batería de Sarge. Esta es una batería de 10.000 mAh y para cargar el teléfono un par de veces viene de lujo. Y además que el cargador está muy en la línea de OnePlus, de hecho los cables de OnePlus son de este mismo color, entonces creo que encaja perfecto con el teléfono, así que le cargamos, reponemos pilas y seguimos. Acostumbrado a los tiempos de carga del iPhone, este OnePlus me dejó asombrado. En tan solo unos 12 minutos había recargado un 35% de la batería. Pero es que según he visto, tan solo en poco más de media hora se carga al 100%. Una locura. Vale, pues genial. Ya hemos recargado un poquillo las pilas del teléfono. Bueno, son las 6:07, hemos recargado ya las pilas del OnePlus y tenemos un 49% de batería. Así que con eso ya es con lo que tenemos que tirar para el resto del día, que supongo que nos dará para ello, porque ya lo que queda es un poco más de tranquilidad. Simplemente nos queda el objetivo de ver a los tigres, que estamos en busca de ellos, pero no damos con ellos. Manuela dice que ha encontrado los tigres. Veremos a ver. ¡Dios! ¡Chaval! Vaya pedazo de bichos. Creo que fue el animal que más me sorprendió con diferencia. Tengo el tigre literalmente a 10 metros. Después de todo el día haciendo fotos, creo que tenemos un ganador. Impresionante la foto. Llegó la hora de irnos del zoo, pero el día no había acabado. Segundo Uber del día. Antes de poner rumbo a Talavera, paramos en un centro comercial. Ayuda, Manuela me ha cambiado el zoo por un centro comercial y por tiendas de ropa y maquillaje. Me ha hecho todo el lío. Al menos buena noticia. Tienda de Apple. Vamos a entrar. La competencia, Apple OnePlus. Estuvimos un buen rato de tiendas y tras mucho esperar, y esperar, y esperar, por fin salimos. Y ya. ¿Cómo? Victoria's Secret es la colonia para ver si hay la de vainilla y ya está. De verdad. Las 8:20, 34% de batería. Y ahora tampoco es que esté bajando demasiado porque tampoco es que le esté dando muchísimo uso. Estamos en un centro comercial, hay un montón de gente, entonces la cámara tampoco brilla mucho en estos momentos. Así que me parece absurdo estar echando fotos por echar. Cenamos allí y pusimos rumbo a la estación para coger el tren, aunque íbamos con el tiempo un poco pillado, por eso no grabé casi nada. Ya estamos en el tren, tranquilidad. En este momento nos surgió la necesidad de pasarla mis fotos al iPhone de Manuela y claro, sin AirDrop, pues tocaba de preguntar a ChatGPT. Ninguna de las soluciones que me dio me convencieron, así que descubrí una función del OnePlus que a través de una aplicación que te instalas en el iPhone puedes sacar todo como si fuese un AirDrop. Y en pocos segundos ya estaba hecho. El resto del viaje aproveché para editar las fotos del día y compartirlas por Instagram. Vale, pues ya he pasado un día entero con este OnePlus 13 y quería sentarme un momento para contaros mis sensaciones durante estas 24 horas con este teléfono. Lo primero que me ha sorprendido muchísimo es la pantalla, la fluidez de esos 120 Hz, la nitidez y el brillo son cosas que yo no estoy acostumbrado en el iPhone 15 y que en este teléfono me han dejado muy sorprendido. Las cámaras también me han dejado un muy buen sabor de boca. Hice un montón de fotos y de vídeos ayer, tanto en exteriores con buena luz, como incluso de noche, y sinceramente el resultado me ha parecido muy pero que muy bueno. Y estoy completamente seguro que todavía no hemos exprimido esta cámara al máximo, ni muchísimo menos. Y por supuesto la carga rápida que tiene me parece impresionante. Obviamente no todo ha sido perfecto, se nota que vengo de Apple y que todavía hay gestos o detalles que no acabo de comprender del todo. La experiencia creo que no es tan pulida como en el ecosistema de Apple. Creo sinceramente que hay algunas aplicaciones que no están del todo bien optimizadas. Y luego está el ecosistema. Estoy tan acostumbrado a tanto AirDrop como el Apple Watch que en el momento que me toca de cambiar,
todo se me hace cuesta arriba. Aunque también es verdad que estoy descubriendo que el ecosistema de OnePlus tiene unas cosas muy interesantes que desde luego tengo que seguir probando. La buena noticia es que esto no termina aquí. Esto ha sido solo las primeras impresiones de este OnePlus 13. Porque a partir de hoy voy a pasar los próximos 30 días con mi OnePlus 13 como mi teléfono principal. Voy a documentar toda la experiencia con lo bueno, lo malo y todo lo que vaya descubriendo por el camino. Así que estaros muy atentos porque se viene un vídeo muy tocho que os aseguro que no vais a querer perder. Dejadme por comentarios qué cosas queréis que pruebe de Android o más en concreto del ecosistema de OnePlus. Vete a verte este vídeo en el que paso 24 horas con, esta vez sí, un iPhone 15 que estoy completamente seguro que te va a encantar. Ya solo me queda decirte que dejes un pedazo de like y te suscribas a mi canal para no perderte futuros vídeos y nos vemos muy pronto en el canal. ¡Adiós!